Señor les bendiga grandemente en este hermoso día, domingo de resurrección, un día en el cual estamos nosotros los cristianos muy gozosos, porque nuestro Rey se ha levantado de los muertos y Él ha vencido. El Padre ha sido fiel con Él, lo levantó y ahora nosotros tenemos esa esperanza, esa confianza en que sus promesas fueron hechas, que si Él se levantaba de los muertos, a nosotros nos iba a dar vida juntamente con Él. Gloria al Señor. En este día, en estos días que estamos pasando, en el mundo están sucediendo muchas cosas y el mundo que no conoce de Cristo Jesús siguen sumergidos en una situación caótica, en una situación de amargura, quizás enojo, tantas cosas, tantas emociones malas que pasan por sus mentes, pero le damos gloria a Dios porque nosotros, los hijos de Dios, en este día para nosotros se tiene que acabar toda preocupación y toda cosa que no nos lleva hacia arriba y hacia adelante, porque nuestro Rey está con vida. Nuestro Señor tiene la victoria y nosotros la tenemos juntamente con Él. Nosotros en este día tenemos que echar fuera la tristeza, de aquí para adelante vivir en gozo, porque somos del Señor Jesucristo. Porque por eso Él fue a la cruz a vencer a la muerte para darnos confianza en Él, esperanza en Él. Nosotros ahora vamos a tener un estudio en la palabra de Dios y vamos a ir mirando los eventos que sucedieron en aquel día en la mañana, cuando las mujeres fueron a visitar la tumba. Vamos a entrar en la palabra de Dios pidiéndole al Padre y al Espíritu Santo que nos guíen a través de este estudio para que aprendamos y para que nos llenemos de gozo en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a empezar así dándole gracias a Dios a este estudio y vamos a leer en la palabra de Dios nuestra primera cita. Dice la palabra que cuando empezó el día de reposo, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Aunque iban varias personas, pero eran todas mujeres. Y miramos que como Dios, en su sabiduría, Él junta a este grupo de mujeres para que ellas vayan todas y van y llevan algo con lo que van a ungir el cuerpo del maestro. Ellas llevan las especies aromáticas, pero miramos que van pensando ellos en un problema, llegando a la tumba. ¿Quién les va a abrir la piedra? Esa piedra era una piedra grandota que se dice que apenas entre 4 a 6 personas la rodaban para poder tapar el hoyo de la cueva en donde estaba Jesucristo. Y se ocupaba fuerza de hombres y herramientas para poder mover esa piedra. Y ahí iban estas mujeres con cierta tristeza y pensando cómo le iban a hacer para poder hacer lo que ellas tenían en su corazón hacer. Pero el Señor tiene control en todas las cosas. Y el Señor, cuando ve que el corazón de nosotros es un corazón dispuesto a adorarle, dispuesto a obedecerle y dispuesto a hacer algo en favor de la obra de Dios, el Señor abre las puertas y Él pone los medios para que esa buena voluntad tenga el fruto y para que sea una realidad. Entonces, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 28, 2 al 4, dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Las mujeres iban bien preocupadas, pensando cómo le iban a hacer para mover esa piedra. Pero qué maravilla es esta palabra que nos dice que un ángel del Señor descendió
y con su sola presencia hubo un terremoto y del mismo terremoto la piedra se rodó. No hizo falta que hombres la movieran, sino que la piedra se rodó y todavía el ángel se sentó sobre de ella, se sentó sobre de la piedra, y su aspecto era como un relámpago, era un ángel lleno de gloria, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo los guardias temblaron y quedaron como muertos. Aquí hay algo que es muy hermoso, dice la palabra que los guardias quedaron como muertos de ver la gloria de aquel varón celestial. Muchas personas que ignoran las cosas divinas y santas acerca de Dios piden a veces señales que están fuera de la voluntad de Dios. Mucha gente dice, yo quiero ver a Dios, yo quiero para saber si existe y para ver su poder y todo lo que, si todo lo que dicen es verdad, yo quiero verlo. Pero ignoran estas personas que el poder de Dios no lo podemos nosotros consentir, no lo podemos soportar debido a la pureza y a la santidad de Dios. Por eso nosotros tenemos solamente que creerlo y caminar con una fe fuerte, mirando lo invisible, sabiendo que Dios es real, que Dios es fuerte, que Dios es poderoso y que vamos a ver su rostro un día, pero será en el día del Señor, cuando Él nos lleve a su presencia y cuando seamos completamente transformados de este cuerpo a un cuerpo divino y celestial. Entonces tendremos la capacidad para ver a nuestro Dios. Mientras ahorita lo seguimos por fe y por todas estas palabras que nos enseñan cómo Él es su aspecto, y este solamente es un mensajero, pero tiene un aspecto glorioso, lleno de poder. Y los guardias que en los ejércitos siempre tienen hombres muy valientes. Estos guardias que pusieron no eran uno ni eran dos, eran varios, y eran hombres valientes, pero sin embargo, cuando ven la gloria de ese varón que se apareció, ellos cayeron como muertos y tenían mucho miedo. Entonces, vamos a ver, las mujeres entraron en un pequeño temor también, pero dice la palabra que el ángel les habló a ellas y les dijo, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, no temáis vosotras. Esta gloria mía solamente va a afectar o les va a espantar al que no cree, pero ustedes vienen buscando al Salvador, buscando al que sepultaron aquí. Ustedes no teman, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Y esa es la palabra tan hermosa y tan gloriosa que a nosotros nos da una convicción de fe, de creer en el único y verdadero Hijo de Dios. Ha resucitado, como dijo, como lo había predicho. Venid pues, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí que se los he dicho. Les dice que ha resucitado, pero también les dice, entren y vean, para que se cercioren por su propia vista, para que vean ustedes que el cuerpo no está ahí, no está aquí, pues ha resucitado. Y vengan y vean el lugar, les dice. Vengan, vean el lugar en donde fue puesto el Señor. Y una vez que ya ellos lo vieron, les dijo, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Vayan y den las buenas nuevas. Esta es una noticia que no se tiene que quedar aquí solamente entre ustedes. Es una noticia que tiene que correr, tiene que expandirse. Era más o menos lo que ahorita en este tiempo es como las redes sociales, que cuando hay algún acontecimiento que es muy destacado, se riega como pólvora, y ahora dicen se volvió viral. ¿Sí? En ese tiempo el ángel les dice,
vamos, vayan y digan a sus discípulos que se haga viral, que todo mundo sepa. Y gloria a Dios, porque hasta ahora, más de 2000 años después, nosotros todavía seguimos dándole gloria y honra a Dios por esa maravillosa noticia. Él ha resucitado. Y se fueron las mujeres de ahí y fueron, dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 que estaban reunidos. Y todos los demás, había más personas aparte de los 11 reunidos en el mismo lugar. Y eran María, estos nombres son las personas que fueron al sepulcro. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Es bien curioso que los apóstoles hemos estado leyendo y estudiando que el maestro les anunció su muerte, no una vez, le anunció varias veces que él iba a morir, que era necesario que muriera, pero que él se iba a levantar de los muertos. Y ahora estas mujeres vienen con la noticia, que es una noticia llena de gloria, y resulta que los apóstoles dice que les parecían locura las palabras de ellas. Les parecían locura, en otras palabras, y más claro, ustedes están locas. Eso era la verdadera opinión de ellos en ese momento. Ustedes están locas, eso no es posible. ¿Cómo va a ser si lo enterraron? Allá está, y una piedra muy grandota está cubriendo la boca de la cueva. Era algo que los apóstoles pues no creían, porque era una noticia muy, muy hermosa, muy grande, muy gloriosa para haberla creído a la primera vez. Pero dice que entonces salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Esto es porque los que iban corriendo era Juan. Iba Juan y Pedro. Y Pedro, sabemos que Pedro era de más edad que Juan. Juan era más joven y por esa razón corrió más duro. Y llegó primero al sepulcro. Juan llegó, pero llegó y se sentó. Él no entró, se quedó afuera solamente. Quizás cansado, o también puede haber sido que él, como más joven, no sintió él el impulso de entrar, sino que esperó que llegara Pedro, porque Pedro era un hombre más maduro, era un hombre más mayor, y sintió Juan la necesidad de sentarse y esperar que viniera el otro discípulo, que era un poquito más mayor. Entonces ya cuando llegó Pedro, dice la palabra de Dios que él llegó y entró luego. Pedro es una persona que es impaciente, es impulsiva, y la razón que no llegó primero fue porque no corría muy duro. Pero en cuanto él llegó, dice la palabra que él llegó y entró luego a la cueva. Y ciertamente llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos y puestos allí, pero no entró. El primer discípulo que llegó no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Estaba enrollado el sudario, estaba separado con los lienzos. Y esto es una particularidad en los judíos, que son muy ordenados, y ellos si se levantan de su lugar, ellos no dejan un desorden atrás, sino que ellos doblan sus vestiduras, sus lienzos, su capa, y la doblan y la ponen en un lugar
El maestro hasta en eso demostró su disciplina, dejó sus ropas dobladas. Y entonces miramos que las primeras personas que llegaron fueron las mujeres y ellas hicieron esta visita y entonces cuando vino Pedro y Juan, atrás de ellos vino María Magdalena. Hay un evangelio que relata esa parte, que dice que vino después de ellos y entonces cuando los discípulos Juan y Pedro se fueron, al ver que el cuerpo no estaba, ellos se fueron, entonces María Magdalena se queda y dice que se queda llorando porque ella amaba mucho al maestro y se queda llorando en la puerta de la cueva y hay una escena ahí que llama mucho la atención porque ella llora desconsoladamente porque el maestro se lo llevaron y ella no sabe en dónde lo pusieron, en dónde está, y ella lo ama, ella quiere hacer algo, quiere saber en dónde está. Entonces dice que se aparecieron dos ángeles y le dijeron, ¿por qué lloras? Y ella le dice, porque se llevaron al maestro y no sé en dónde lo pusieron. Y entonces dice que escuchó una voz atrás de ella que dice que Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Lo reconoció y se emocionó. Y dice, Jesús le dijo, no me toques, porque cuando ella le dijo Raboni, ella se incorpora y va y lo quiere abrazar o quizás le quiere besar sus pies, no sabemos exactamente, pero dice que se le acercó de una forma que Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces María Magdalena se fue y fue otra vez a reunirse con los discípulos. Una cosa muy importante acerca de María Magdalena es que esta mujer no era en su vida pasada, no era lo que pudiera uno decir la vida ejemplo para todos, sino que aquí algo que a mí me gusta mucho es que Jesucristo se le aparece a ella por primera vez, ella fue la primera. Y en el Evangelio de Marcos, cuando empieza el relato de María Magdalena que fue al sepulcro, dice de ella, dice, y esta mujer es María Magdalena, de la cual Jesucristo le había sacado 7 demonios. Y eso es algo que a mí me impacta mucho porque nos da a nosotros una lección y una enseñanza muy grande, que no exactamente tiene que tener alguien la vida más hermosa desde su nacimiento, sino que Jesucristo nos encontró en el camino, nos encontró sucios, nos encontró en un estado de muerte y Él nos levanta y nos mueve y nos pone en lugares hermosos. A María Magdalena la liberó Él de 7 demonios y ahora ella es una mujer privilegiada y escogida y es una mujer que amó tanto al maestro porque el maestro hizo tanto por ella de haberla liberado, y ahora ella tiene el privilegio de ser la primera en ver a Jesucristo resucitado. Eso es algo que nos enseña a nosotros que nosotros, no importa el tipo de vida que hayamos tenido en el pasado, nosotros podemos llegar a ser esas personas que podemos tener una relación cercana con nuestro Señor y Salvador. Nuestro pasado no nos debe de intimidar para acercarnos a Él. Para eso es que Él vino, para eso Él murió, para darnos esa oportunidad de vida, para darnos la confianza de que Él es un Dios que perdona, Él es un Dios bueno,
Y una vez que Él nos acepta con toda nuestra vida, con todo nuestro pasado, nosotros tenemos que mostrar con nuestros hechos que Él ha tocado nuestro corazón y tiene que haber un cambio desde adentro hacia afuera. Un cambio en el cual el nombre de Jesucristo se glorifica grandemente. Ahora Jesucristo ha resucitado y ahora tiene algo el pueblo de Dios. Hace unos días yo decía que en el Nuevo Testamento, toda la doctrina del Nuevo Testamento gira alrededor de este acontecimiento de Jesucristo, de su pacto de sangre y ahora de su resurrección. Ese es el centro en la doctrina de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Fuera de esa doctrina del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, cualquier cosa que se le añada es mentira y no está bien y no es aceptable delante de Dios. Hemos estado mirando que Jesucristo es quien murió, quien resucitó y ahora se apareció a sus discípulos. Entonces nadie más merece la gloria, solamente el Hijo del Dios Altísimo. Y sobre de esta doctrina el apóstol Pablo era el centro de su fe y el centro de su enseñanza. En la carta a los Corintios, él relata algo en lo cual él mismo da testimonio de por qué él ama a Jesucristo, por qué él es tan fiel al Señor. Y dice, vamos a leer, dice Primera de Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado, les está hablando los corintios acerca de él, primeramente yo les he enseñado lo que asimismo recibí. Le está diciendo, yo no les vengo a enseñar otras cosas que otras personas me dicen, sino lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Pablo es un hombre que está bien enterado de los acontecimientos estos que acabamos de leer, de que él se le apareció a María Magdalena, se le apareció después ese mismo día en la noche, se le aparece a todos sus discípulos que estaban reunidos, que se le apareció también a 2 varones discípulos que iban rumbo a Emaús. Todas estas apariciones, Pablo tiene conocimiento, y por eso él, aunque él no vivió en su ministerio de Jesucristo como su seguidor mientras Jesucristo estaba en vida, él cree y tiene una convicción muy grande en todos los acontecimientos, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no vivimos en ese tiempo y no somos testigos oculares, pero creemos en la palabra de Dios. Creemos que él murió y resucitó y se levantó y nos ha lavado a nosotros. Entonces dice, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Todo esto conoce Pablo, y ahí se basa él. Dice, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Algo que él está dando a entender, les está diciendo esto, porque los corintios y toda la gente en ese tiempo, en las diferentes culturas, siempre se creía que era mentira, que cualquier persona se inventó que un hombre murió y resucitó, y de esa forma querían echar abajo la creencia. Pero él les dice que se le apareció a 500 hermanos a la vez. O sea, hay muchos testigos para que se compruebe que el hecho fue real. Después dice, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Les está dando él bases sólidas, como diciendo, todavía viven, si quieren buscarlos y preguntarles. Y dice, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Jacobo es el hermano de Jesucristo. Y se le apareció cuando Jesucristo anduvo en su ministerio. Jacobo no creía en él. Pero después, cuando Jesucristo resucitó, se aparece a Jacobo, y Jacobo entonces se convierte y él
viene a ser una pieza muy importante en la iglesia en Jerusalén. Después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. El lugar en el que el apóstol Pablo se pone, démonos cuenta cómo él se pone, dice que el más pequeño, como el insignificante, pero dice, y como a un abortivo. ¿Por qué él se cree así tan indigno de un privilegio tan grande? Dice, porque yo perseguí a la iglesia. Y él, como perseguidor de la iglesia, él mató a muchos cristianos, y ahora él se siente indigno. Pero miramos una vez más la grande misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que también, al verlo a él en un estado de perdición, de fanatismo, de queriendo agradar a Dios, pero lo estaba honrando de una forma equivocada. Tenía un buen corazón el apóstol Pablo, y él conocía las escrituras, y él amaba a Dios, pero no sabía cómo. Por eso viene Jesucristo y se le aparece, y hay un cambio en el apóstol. Y en este tiempo, en este mundo, hay muchas personas como el apóstol Pablo, muchas personas que aman a Dios con todo su corazón. No hay duda, Dios tiene muchas personas que lo aman, pero hay muchos que no saben cómo agradarle a Dios, no saben cómo hacer las cosas de una forma que sean aceptables delante de Dios. Muchas personas, para buscar de Dios, necesitan quizás de alguna imagen, quizás de algo que los conecte. Pero ¿saben qué, amado hermano? Para buscar a Dios solamente necesitamos nuestro corazón dispuesto desde lo más profundo, que desee un encuentro con su Señor y su Salvador, el cual es Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Y este sentir desde el corazón va a hacer que nosotros abramos los ojos para que nosotros podamos tener una relación y una comunión con nuestro Rey, con nuestro Salvador. Así como Jesucristo tuvo misericordia de María Magdalena, por la cual seguramente que nadie daba ya ni un centavo por ella, porque era una mujer poseída no por uno, ni por dos, ni por 5 demonios. 7 demonios eran los que poseían a esta mujer. Sin embargo, viene a ser una mujer dichosa, primeramente porque halló gracia en los ojos de Jesucristo y fue redimida, fue libre, y ella tuvo el privilegio tan grande de ver al Señor Jesucristo resucitado. Ella fue la primera. El apóstol Pablo fue un hombre despreciable en su tiempo, detestable porque era un hombre perseguidor y asesino, pero sin embargo Jesucristo mira en él el potencial que él tenía y decide hacer en él un cambio. Y en este tiempo estoy seguro, porque lo sé de parte de Dios, que hay muchas personas con capacidades enormes que pueden agradar a Dios y pueden ser útiles en sus manos, pueden ser ese vaso útil en el cual el Señor lo use para servicio honroso, porque dice la palabra que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Pero estoy seguro que hay muchos que podemos ser vasos de honra para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en pensamiento, en ese sentir, vamos a ponernos de ahora en adelante que nosotros podemos ser vasos de honra en las manos de nuestro Señor Jesucristo. No dejemos que nuestro pasado, que nuestra vida en el pasado decida qué vamos a hacer en el futuro. El único que nos garantiza un futuro lleno de dicha y de felicidad es nuestro Señor Jesucristo. Dejemos el pasado en el pasado y vamos a empezar una nueva vida con Jesucristo. Ahora Él ha resucitado y ahora Él nos ofrece, su mano está extendida para que nosotros nos agarremos de Él
y le digamos: Señor Jesús, yo reconozco que soy un hombre pecador, pero reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que tú has venido a este mundo para lavarme de mis pecados. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. En este día te ruego, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Si usted ha hecho esta oración, empiece a buscar en su corazón de las cosas buenas y hermosas de nuestro Dios. El Señor tiene misericordia de usted, como la ha tenido de mí y la ha tenido de infinidad de personas. Que el Señor me los bendiga y que el Señor les guarde, y que la paz de Jesucristo reine por siempre en sus corazones y en sus hogares. Que toda su familia sea llena de la misericordia de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.